Ahí sí, ya. Vamos a continuar entonces con esta clase. ¿Hay alguna duda o consulta de este ejercicio, la determinación permanganométrica para determinar el contenido de peróxido? Voy a cortar el video. ¿No? Porque era primero trabajar con el permanganato estandarizado, y una vez que se está estandarizado, se puede hacer la determinación de peróxido. Ya explicamos lo que era el blanco reactivo y nos pedían determinar la molaridad de peróxido. Pero además este ejercicio pide determinar los volúmenes de oxígeno que tiene el peróxido de hidrógeno. ¿Se han fijado que la oxigenada se expresa en volúmenes? 10%, 30%. Los de la farmacia son entre 10 y 20% los que venden. Eso quiere decir los volúmenes de oxígeno que tiene el compuesto. Entonces aquí están los volúmenes de gasto, ¿cierto? Bueno, se le resta lo del blanco, entonces el volumen efectivo de permanganato que se gasta es este de acá, 27,45 o 27,5 mililitros, más o menos 0,1, porque se saca la incerteza del volumen inicial y final, ¿cierto? El de blanco y el de gasto. Entonces por eso queda 27,5. Después acá, esto, bueno, recordar un poquito lo que hicieron ese día en el laboratorio la semana pasada, era calcular la molaridad que tiene el agua oxigenada a través de la estequiometría, ¿cierto? Concentración por volumen de gasto del permanganato por la estequiometría de la reacción. Voy a conozco el volumen de la alícuota inicial, ¿cierto? De peróxido, y conozco entonces, puedo despejar y puedo ver la concentración del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno. Se hace el cálculo, se hace también el cálculo de la incerteza y obtengo que la concentración molar, ¿cierto? Es 0,0587 de esa agua oxigenada. ¿Alguna consulta o duda hasta acá? No, profe. No, ya. Entonces ahora les voy a explicar cómo uno saca los volúmenes de oxígeno, ¿cierto? O ese porcentaje que se ve expresado, ¿cierto? En las botellas de peróxido de hidrógeno. ¿Cómo se calcula? Ya una vez que nosotros conocemos la molaridad del agua oxigenada, del peróxido de hidrógeno, nosotros podemos calcular cuántos volúmenes de oxígeno tiene. Y eso se hace a través de, o considerando, ¿cierto?, la descomposición del agua oxigenada. O sea, el peróxido de hidrógeno se descompone en agua, o 2 moles de peróxido se componen 2 moles de agua por 1 de oxígeno. Por lo tanto, cada mol que proviene de esta descomposición, o sea, cada mol de oxígeno que proviene de la descomposición del peróxido, me origina 2 moles de peróxido. ¿Ya? Entonces, si yo aquí tengo los moles de peróxido, hago la estequiometría, me quedan en moles de oxígeno. Y ahora, ¿cómo esos moles los transformo a volumen? ¿Cierto? Recuerden que por la ley de los gases ideales, un mol de oxígeno es a 22,4 litros de oxígeno. ¿Se recuerdan que en condiciones normales de presión y temperatura, el mol de ese gas, ¿cierto? En este caso el oxígeno es un gas, entonces ese mol de gas está contenido en 22,4 litros. Y solamente conociendo esta conversión y claramente la estequiometría de la reacción, nosotros podemos transformar los moles del peróxido a volúmenes de ese gas, que en este caso estamos descomponiendo en oxígeno. ¿Se entendió? Esa conversión es un factor cortito, es una conversión cortita. Y que es la forma de que uno aplica, ¿cierto? Esta técnica, ¿cierto? Esta técnica volumétrica de determinación de volúmenes de oxígeno, ¿cierto? A través de la valoración con permanganato. Volúmenes de oxígeno de una muestra de peróxido.
o de agua oxigenada. Entonces, si esto después lo quiero llevar a porcentaje, se puede hacer. Entonces, este resultado significa que 1 litro de solución de peróxido, o sea, 1 litro de la concentración de agua oxigenada, ¿cierto? Me va a producir 0,658 volúmenes de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Ustedes vieron esto de los gases o gases ideales? Bueno, me imagino que en química general lo vieron y lo están viendo ahora en química física o físico-química, termodinámica creo que tienen ahora. ¿Es así o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces no es tan desconocido esto que esté transformando la concentración de agua oxigenada a volúmenes de oxígeno, ¿cierto? Ya, ¿consultas? Profe, en esa parte queda como volúmenes de oxígeno o litros de oxígeno. Es que se expresa en volúmenes de oxígeno, pero claro, son litros, porque acá en realidad son 0, es que se vería más complicado todavía la redacción del ejercicio, pero la unidad es litros, tienes razón. Pero uno cuando ve el agua oxigenada nos dice al 10% litros de oxígeno, o sea, te sale solamente un porcentaje y eso es volúmenes de oxígeno. ¿Ya? Es solo un asunto de semántica. Ya, profe, Pero el gracias. volumen está medido en litros, porque la condición normal de presión y temperatura está dada en litros. ¿Se acuerdan que hay una constante del 0,082 litro atmósfera Kelvin mol? El R es la unidad de los gases ideales. Ahora, si esa tuviese, si ustedes aquí quieren usar otra conversión a mililitros, va a quedar en ml. ¿Ya? Pero un mol de oxígeno está contenido en 22,4 litros de ese mismo gas. ¿Ya? Bueno, acá yo les dejaba otro ejercicio, espero que lo hayan visto, son los mismos de la guía, ¿cierto? Que están propuestos. Y lo que nos tenemos que ver ahora vimos todo lo que era respecto a los agentes oxidantes, ¿cierto? Se ve esto antes por la aplicación que tiene en el laboratorio y ahora vemos lo que compete a lo que son agentes reductores. El problema que tenemos del trabajar con los agentes reductores es que la mayoría tienden a reaccionar con el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno que tenemos en el ambiente. Por lo tanto, para este tipo de valoraciones se utilizan métodos indirectos, generalmente se utilizan métodos indirectos. No así con los agentes oxidantes que uno lo puede realizar de manera directa. Entre los reductores más comunes tenemos los iones de hierro 3 y de tiosulfato. ¿Ya? Entonces acá el tiosulfato ya les suena, ¿cierto? Que lo utilizamos en la otra parte, en la primera parte. El tiosulfato es este reactivo, el S2O3, carga -2, o sea, viene dada por una sal de sodio, de potasio, por ejemplo. Y se utiliza, ¿cierto?, para hacer la determinación de agentes oxidantes por titulación indirecta con yodo. Entonces tenemos el tiosulfato, ¿cierto?, pasando a persulfato, que es este el S4O6. Se oxida, ¿cierto?, y se genera el persulfato. Se puede hacer la determinación de hipoclorito de sodio, ya sea en estos blanqueadores, que este es el cloro, ¿cierto?, que común que se compra en las tiendas. Y se hace esa determinación de hipoclorito con yoduro. Entonces el hipoclorito, que es el OCl menos, ¿cierto? Este es el ion hipoclorito, se va a reducir a cloro, o sea, el hipoclorito, el OCl menos se reduce a cloruro, perdón, a ion cloruro, pero se hace en presencia de yoduro, ¿ya? En medio ácido. El yoduro pasa a yodo. ¿Ya? Y ese yodo,
que se genera o que se libera se va a valorar con la disolución de tiosulfato, que esta solución de tiosulfato ya está estandarizada, está lista, viene lista. Entonces tenemos yodo pasando a yoduro y tiosulfato pasando a persulfato. Entonces por eso es una determinación indirecta, porque no se hace la determinación directamente del hipoclorito a cloruro, ¿cierto? Sino que se genera el yoduro a yodo, y el yodo que se genera es estequiométricamente valorado con la disolución de tiosulfato. Por eso son valoraciones indirectas o retrotitulaciones, que era lo que conversamos anteriormente. ¿Qué es lo que vemos nosotros acá? Ya vamos a ver en detalle las reacciones, pero el punto final de las titulaciones yodo-tiosulfato, nosotros vemos en la desaparición del color del yodo, funciona como indicador. Sabemos que las soluciones muy diluidas de yodo presentan un color amarillo, son disoluciones amarillas, por la generación del ion triyoduro, y la concentración es de 5 a la menos 6, es detectable el yodo. ¿Ya? En este caso, para determinación de yodo se utiliza un indicador como el almidón, que también lo conversamos, me parece, la vez anterior, y el almidón reacciona con el yodo libre que está, y se genera un azul intenso, una coloración azul. Y esto lo que ocurre es la absorción de yodo en la cadena helicoidal, beta helicoidal, ¿cierto?, del almidón. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos el almidón, ¿cierto? Y cómo se relaciona, cómo se forma este complejo yodo-almidón, ¿cierto? Y al generarse este complejo, ¿cierto?, se torna de color azul, el almidón, una vez que están ya en el punto final con el yodo. Entonces tenemos acá la formación de la unidad elemental, ¿cierto?, la amilosa, que es del almidón. Se mete entonces en esta cadena helicoidal el yodo y cambia de color, azul. Entonces son indicadores, el almidón es un indicador redox específico para el yodo. Y tenemos también la formación de otro tipo de complejos como los de hierro, ¿cierto? Hierro 3. Tenemos la ferroína de una manera oxidada, que es azul pálida, ¿cierto? Y cuando ya forma complejo con el hierro, pasa a rojo. ¿Ya? Entonces, estos se pueden ver como indicadores, ¿cierto? Cómo es el cambio de color. Pero también se puede seguir mediante su potencial. Y ir viendo cómo cambia el potencial respecto, aquí está con un electrodo de referencia de calomelano saturado, y acá está con respecto al electrodo estándar de hidrógeno. O sea, los potenciales cambian cuando están en la forma oxidada o en la forma reducida. Ahora, tenemos, como les decíamos, trabajamos con las soluciones de tiosulfato para poder hacer la determinación de yodo. Sin embargo, la estabilidad de las soluciones de tiosulfato la vamos a ver ahora, porque para que se funcione, ¿cierto?, esta valoración tiene que generar tiene que estar en un cierto ambiente. Entonces estas se tienden a descomponer, ¿cierto?, estas soluciones de tiosulfato en medio ácido para poder dar azufre y sulfito ácido. O sea, se me puede descomponer este tiosulfato, se puede descomponer mediante esta reacción. Y vamos a ver al tiro, nos vamos a dar cuenta cuando se descompone, porque el azufre es un precipitado amarillo, o sea, se va al fondo y uno dice, la solución entonces no me sirve porque ya se me descompuso. ¿Por qué? Porque se me formó el azufre o el sólido. ¿Quiénes me afectan esta reacción? Bueno, lo vemos acá, el pH, ¿cierto? El pH ácido. Si el pH está bajo, ¿cierto?, muy bajo, el azufre va a precipitar. También tenemos la presencia de microorganismos, entonces hay que trabajar en un ambiente lo más estéril posible y a pH entre 9 y 10 para que no ocurra eso. También con cómo se afecta esta reacción o cómo se descompone esta solución de tiosulfato es también con soluciones de cobre que esté presente y también con la luz del sol. Entonces es una disolución
que hay que tener ciertos cuidados para su preparación y guardarla también. Entonces hay que trabajarla en condiciones de esterilidad, ¿cierto? Con el agua, entonces tiene que ser agua estéril, con la que se prepare la disolución de la sal de tiosulfato. Esta debe estar libre de bacterias. Y presentan, ¿cierto? Como dice acá, mayor estabilidad a pH básico, soluciones básicas. También se pueden aplicar bactericidas para poder estar libre de ese ambiente. Ahora, generalmente se deben valorar estas soluciones de tiosulfato con iodato de potasio en presencia de yoduro. Lo que se hace es tener un peso conocido, ¿cierto?, del reactivo, que es grado patrón primario, en este caso el yodato. Se disuelve también en agua libre de bacterias. El yodo, ustedes lo van a ver en sus prácticas más adelante cuando estén en estos cursos más de bioquímica. Ustedes verán que el yodato es muy utilizado. Es muy utilizado para cierto tipo de reacciones. Y en este caso, ¿cierto?, se trabaja en agua libre de bacterias y se agrega el exceso de yoduro. ¿Para qué trabajamos con exceso de yoduro? Para poder generar yodo. ¿Y de qué me sirve este yodo? Me sirve para valorarlo con tiosulfato. Entonces se genera la reacción yodo pasando a yoduro y tiosulfato pasando a persulfato. Entonces acá hacemos el balance para tener la ecuación completa y tenemos que un mol de yodato reacciona con 6 moles de tiosulfato en medio ácido para generar yoduro y persulfato. ¿Ya? Esta semireacción se multiplica por 3, ¿cierto? Para poder hacer el balance de cargas, de masas y de cargas. Aquí hay que balancear primero, en esta semireacción, hay que balancear primero el yodo, la masa del yodo pasando a yoduro. Y aquí también, bueno, por eso colocamos un 2 acá, el tiosulfato, y aquí tenemos que ver las cargas. Y bueno, finalmente al multiplicar por 3 me queda esta semireacción. Si la combinamos con la reacción de oxidación, me queda esta como ecuación final. Esta de aquí abajo. Esta de aquí. Entonces, estequiométricamente tenemos un mol de yodato por 6 de tiosulfato. Me da 3 de persulfato. Entonces, 1:6 es la reacción estequiométrica entre yodato y tiosulfato. Se fijan aquí ya los yodos, se desaparecen. Entonces la relación molar yodato y tiosulfato hay que tenerla presente, es 1:6. Hacemos un ejercicio para poder aplicar todo este procedimiento, ¿cierto?, de la reacción de tiosulfato con yodato para valorar el yodo. Nos dicen, se valoró una muestra de tiosulfatos disolviendo tantos gramos de yodato, ¿cierto? Tenemos los gramos por su masa molar, sabemos los moles que tiene. Después se agrega el exceso de yoduro, ¿cierto? Para que pueda, y se acidifica con ácido clorhídrico. Entonces tenemos el exceso de yoduro para poder generar yodo. Dice, el yodo que se libera se valora, ¿cierto?, con la solución de tiosulfato y se decolora el complejo yodo-almidón, que es de color azul, y se necesita un gasto de tiosulfato de 41,64. Entonces ya conocemos el gasto de tiosulfato. Me dice, calcule la molaridad que tiene este tiosulfato. ¿Cuál es la molaridad? Dice aquí molaridad. Entonces, ¿por qué partimos? ¿Cierto? Tenemos los gramos de yodato con la masa molar. Voy a obtener los moles. Aquí está trabajado en milimoles, pero lo pueden ustedes hacer en moles y después hacer la conversión con 1000. Tenemos, se me van los gramos de yodato, me quedan los moles. Estequiométricamente ya sabemos que por la reacción anterior, ya se supone que la balanceamos y empezamos a trabajarla. Conocemos la estequiometría, un mol de yodato es a 6 de tiosulfato, y al tener los moles de tiosulfato, lo divido por el volumen de gasto, ¿cierto? Y obtengo la concentración molar del tiosulfato. Me van los mili y me quedan moles por litro.
Y eso es molaridad. Entonces, conociendo ya la estequiometría acá, y estas se la dan por las ecuaciones, háganlas, refuercen esas ecuaciones, esas semi-reacciones, practíquenlas, porque no vaya a ser cosa que se equivoquen en el balanceo y después la estequiometría les sale mal, y por lo tanto todo el ejercicio les va a salir equivocado. Entonces, suelten la mano, vuelvan a ejercitar, balanceen en medio ácido, que es generalmente donde más se hacen este tipo de reacciones. ¿Consultas del ejercicio, del ejemplo que estamos viendo? No, profe. No, ya. Seguimos avanzando entonces. Ejercicios de este tipo también se encuentran ustedes en la guía, para que lo vayan haciendo. Yo ya les voy a dar las respuestas, ¿cierto? Les voy a subir las respuestas de la guía. Creo que mañana, después de que hagamos la evaluación de los seminarios, vemos los ejercicios. Bueno, otro tipo de agente reductor que se considera moderado son las soluciones de hierro 2. Entre ellas tenemos la sal de Mor, que es una mezcla de sales de sulfato de amonio y hierro. Y tenemos la sal de Oesper, que es también una mezcla de sulfato de hierro y etilendiamina. ¿Ya? Estas son soluciones que se consideran con un cierto grado de agente reductor. Se trabaja en medio ácido, en medio de ácido sulfúrico, porque a pH neutro, ¿cierto? El hierro 2 pasa a oxidarse rápidamente a hierro 3. Entonces eso no nos sirve. ¿Qué características debe tener entonces un reactivo para que sea útil como agente oxidante o como agente reductor en general? Deben ser al menos proporcionar reacciones de tipo cuantitativa con la sustancia que se quiere analizar. Sus estados de oxidación o de reducción deben ser conocidos y estables, y en lo posible trabajar, ¿cierto?, con un estado de oxidación. Para eso nos servían los auxiliares. Y tener un control sobre el exceso de reactivo. También eso es importante. Por ejemplo, aquí les comento que la solución de hierro, que generalmente contiene mezclas de hierro 2 y hierro 3, ¿cierto? Tenemos que identificar con cuál trabajamos. Se titula entonces con una solución patrón oxidante. Y que por lo tanto debemos utilizar una solución reductora auxiliar para trabajar solamente con un estado de oxidación. Si queremos reducir todo el hierro 3 a hierro 2, trabajamos con una solución reductora auxiliar, o viceversa. Si queremos oxidar, ¿cierto? Tenemos que trabajar con una solución oxidante auxiliar para oxidar, ¿cierto?, todo el hierro 2 a hierro 3. Entonces, como lo comentamos anteriormente, en este caso los agentes reductores auxiliares nos sirven, ¿cierto?, para dejar a la sustancia analizar en un solo estado de oxidación. Algunos metales por sí solos son buenos agentes reductores, ¿cierto? Y se utilizan para la pre-reducción de la sustancia que queremos analizar. Estos metales, ¿cierto?, que son buenos como agentes reductores, tenemos al zinc, al aluminio, al cadmio, al plomo, al níquel, cobre y plata. ¿Cierto? Esto se genera en presencia de iones cloruro. Entonces tenemos una lámina, por ejemplo, de zinc, que esta se sumerge directamente en la solución del analito y en ese sentido tenemos nuestro reactivo auxiliar. Después, al finalizar la reducción, el sólido se retira y se lava con agua. Y finalmente después la solución del analito se filtra. Es así como se trabaja con estos reactivos auxiliares. En este caso que son metales. Entonces, tenemos acá un ejemplo de la columna de Jones. Esta columna de Jones está empacada con zinc, con granallas de zinc, que son puras pelotitas de zinc, que se amalgama, ¿cierto?, con una disolución de mercurio. Entonces se trabaja con el zinc amalgamado. Entonces aquí se hace pasar, ¿cierto?, los gránulos la parte está pulverizada, ¿cierto?, que se va moliendo de estos gránulos de zinc, ¿cierto?, se eliminan por la filtración que tenemos acá y se empaca entonces con el agente reductor esta columna. Y se hace pasar después la disolución, por ejemplo, de hierro, y que ya la tenemos con un estado de oxidación,
y podemos después hacer la recolección mediante esta columna. Aquí tenemos un matraz, un Kitasato, ¿cierto? Se aplica vacío para que, porque si decantara por gravedad solamente se demoraría mucho más, entonces se aplica vacío para que pueda salir de mejor manera el reactivo, o lo que queremos nosotros reducir. Entonces aquí tenemos las ecuaciones, ¿cierto? El zinc, las granallas de zinc sólidas se amalgaman con una solución de mercurio para generar este zinc amalgamado. Son estas granallas amalgamadas. Y acá después de que tenemos el zinc amalgamado, hacemos pasar la disolución reductora y si generamos zinc y mercurio sólido se libera. Entonces ocurre la oxidación. Estos son ejemplos de los reactivos o cómo se utilizan. Eso de las columnas era muy utilizado, ¿cierto? Para poder dejar, con el hierro también se hacía, me acuerdo. Se hacen esa columna de Jones. También otro tipo de reductor es el de Walden, donde aquí se utiliza una placa metálica granulada, empacada en una columna de vidrio. Y esto sirve para soluciones de analito que trabajen en medio ácido. ¿Por qué? Porque se genera la plata, ¿cierto? Con el cloruro se genera el cloruro de plata. Entonces, en columna, ¿cierto? Está ocurriendo la prereducción, ya sea por el reductor de Jones o el otro que vimos recientemente, el de Walden. Se hace pasar la disolución del analito cuando ya la columna la tenemos empacada con el reductor sólido. Tenemos acá un disco de vidrio poroso, una frita, ¿cierto? Que también, si no la podemos tener en la columna, como en la imagen anterior, se puede tener acá, ¿cierto? Donde está ocurriendo la filtración. Y lo que se va a recolectar, ¿cierto? Va a ser al analito que ya se redujo en esta columna empacada, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Las mismas ecuaciones. Y el zinc, ¿cierto? Se genera entonces como un reductor muy fuerte. Tenemos estos diferentes tipos de hacer una prereducción con estos elementos o metales. Acá hay una tabla de algunos ejemplos de estas aplicaciones para la columna de Walden o la columna de Jones. Realmente más para el hierro se ocupa. Cobre también. Y aquí les dejo, o vamos a compartir, ¿cierto? Vamos a analizar este ejercicio. Este es un ejercicio, como estamos trabajando ahora con agentes reductores, ¿cierto? Y el problema que tenemos de esto, de trabajar con este tipo de reactivos, es la oxidación del oxígeno que tenemos en el ambiente. Como les comenté al principio, estas son titulaciones que se hacen por retrotitulación o titulaciones indirectas. Entonces hay que estar muy atento, muy, muy presente, ¿cierto?, de lo que queremos analizar y cómo lo queremos analizar. Entonces acá hay un ejercicio de un trago, aquí dice 5 ml de brandy, ¿cierto?, que tiene alcohol, se diluyó a 1 litro en un matraz volumétrico. Imagínense, la tremenda dilución, 5 ml en 1 litro. Y el etanol, ¿cierto?, que es aquí lo tenemos en la ecuación, el C2H5OH, este es el etanol, ¿cierto? De una alícuota de 25 ml, se toma de la solución diluida y se destila en 50 mililitros de dicromato. Y por lo tanto, al calentar este alcohol con dicromato, ¿cierto? Se oxidó y el alcohol pasó a ser ácido acético. Entonces la reacción que ocurre es esta, el alcohol pasando a ácido acético y el ion dicromato pasando a cromo. Después que se enfría, ¿cierto? Este ácido, ¿cierto? Se le añaden 20 mililitros de hierro, está estandarizado, ¿cierto? De hierro 0,1253 molar, con una pipeta. Y el exceso de hierro es el que se valora con ion dicromato. Hasta el punto final, aquí me dan un indicador.
Entonces piden calcular el porcentaje en peso-volumen del alcohol que está presente en el brandy. Entonces tengo que irme desde atrás o desde abajo, desde la última ecuación que generó, hasta poder determinar cuánto porcentaje de alcohol tiene esa muestra de brandy. ¿Ya? O sea, lo pueden visualizar más o menos. La idea es empezar a hacerlo por parte, a ir identificando, ¿cierto?, las semireacciones para poder determinar finalmente el contenido de alcohol. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la cantidad total de dicromato que tenemos presente. Tenemos los 50 mililitros y el gasto, ¿cierto?, que era... Claro, aquí está, los 746 y los 50 ml de dicromato. Entonces aquí tenemos estos volúmenes de dicromato por la concentración molar. Me dan los moles de dicromato. Ahora lo que se consumió por el hierro, ¿cierto? Cuando se hace la valoración, el hierro teníamos 20 mililitros de su concentración molar por la estequiometría. Dicromato hierro me dan los moles de dicromato, que son los que se consumieron. Entonces ahora para conocer la cantidad total que se consumió de dicromato, era lo que tenía presente menos lo que se consumió, y me dan los milimoles totales de ion dicromato. Se los dejo acá para que un ratito para que lo analicen. Entonces pues quiero saber la cantidad total de dicromato, que es lo que tengo que, para poder hacer las relaciones. Tenía esto por un lado y este por el lado del hierro. Consulta. No, entonces seguimos avanzando. Entonces una vez que tengo los moles realmente de dicromato que tengo, ¿cierto? Con la estequiometría de la ecuación donde está el alcohol, puedo saber la masa de alcohol que tenemos. Y con eso después sacar el porcentaje. Entonces ya una vez que hago la diferencia de los moles de dicromato, ¿cierto?, que tengo, los transformo a moles de alcohol. Aquí tengo la masa molar del alcohol y por lo tanto tengo los gramos de etanol. Y al tener estos gramos de etanol, ¿cierto? Aquí lo puedo hacer por paso, aquí yo lo hice solamente en una línea. Recuerden que está involucrada una disolución. Tengo 5 ml de muestra por 25 mililitros, lo llevo en un matraz de 1000. Entonces, esta masa la llevo en ese volumen, porque el porcentaje es en peso volumen, ¿cierto? La multiplico por 100 y me da que el brandy lo que tiene es un 40,4% de alcohol. ¿Alguna consulta, chicos? Yo sé que tienen que mirar bien el ejercicio, digerirlo, pero al menos tienen que tener una comprensión inicial de él. Y ojo que el alcohol, las muestras de alcohol son muy utilizadas con valoraciones con dicromato, porque el alcohol se oxida a ácido acético. En presencia del dicromato se reduce a cromo. Entonces, el tener balanceadas estas ecuaciones se hace más llevadero, ¿cierto?, el ejercicio, porque necesitamos transformar moles de uno en un agente reductor en el oxidante, o del oxidante en reductor. Eso se hace a través de la estequiometría.
¿Ya? Consulta, chicos. Profe, yo tengo una duda al final. ¿Ya? ¿Acá? ¿O en el porcentaje? En el porcentaje. Ya, vamos a leer el ejercicio primero entonces. Acá. ¿Anotaste bien las medidas? Son 5 ml en un litro y de eso se tomó una alícuota de 25. Sí, profe. ¿Ya? Entonces vamos a recargar al final. Acá. Esto lo pueden separar, no es necesario que lo hagan así entero. O sea, pueden ir haciendo las diluciones, C1, B1, C2, B2. Y cuando lleguen a lo final, ahí le aplican el porcentaje. ¿Ya? Cuéntame, ¿qué es lo que...? No, profe, es que era eso que no entendía, como por qué quedaba así 5 ml por 25 dividido en 1000. Ah, que este es el enunciado, uno se pierde un poco porque el enunciado principal, lo primero que te dicen, se trata de una muestra de 5 ml de alcohol, se lleva a 1000, ¿cierto? Y después que se hace esa dilución, se toma una alícuota de 25. Y esa es la que se le hacen todas las valoraciones. Pero está bien que pregunte, si uno lee a veces los enunciados, pero en realidad uno parte de abajo hacia arriba y después tiene que volver a decir cuánto se tomó, dónde está la dilución, cuál fue la... O aplican factor de dilución, multiplican por el factor de dilución y les da también. ¿Ya? Entonces va a tener claro el ejercicio, que en realidad donde está la clave es acá. Esto saber cuánto dicromato era el que se estaba consumiendo realmente por el alcohol, por el etanol, y cuando ya lo tenemos, ¿cierto? Identificado cuánta cantidad es la que está reaccionando, aplicamos estequiometría dicromato alcohol y nos da la masa del etanol. ¿Ya? Eso, chicos, por aquí quedamos. Me acordaba que la clase terminada está por acá. Les pido que hagan sus ejercicios, hagan su guía, traten de resolverlo ustedes solitos. Después yo les voy a, mañana, después de la tardecita, les voy a abrir las respuestas, ¿cierto? Para que empiecen a trabajar. Nosotros el próximo miércoles nos queda todavía una clase de dudas, de ejercicios, de lo que ustedes quieran que tengamos que ver en esta unidad. Porque el próximo jueves es donde tenemos nuestra evaluación teórica. Y mañana entonces vamos a tener la evaluación de laboratorio, con eso terminamos ya este asunto de los talleres, le damos el remate, ¿cierto? Mañana con la evaluación global, la vamos a hacer a las 10 de la mañana, para en la tarde estar centrado netamente en los seminarios. A los seminarios se les pide que por favor respeten los tiempos, ¿cierto? Vamos a tener una ronda de preguntas. Se evalúa también la participación de todos ustedes en las preguntas, ¿cierto? Que se le hagan a los que están exponiendo. Es algo sencillo, chicos, no se compliquen más allá del trabajo que se les entregó. Lo pueden complementar con el material suplementario que algunos de los papers tienen. Así que bueno, eso. No sé si hay alguna duda o consulta. Vamos a salir de acá. Consulta de la materia, de lo que estábamos viendo acá. O de otra cosa. Iniciar el video. No, profe, por mi ¿No? parte. ¿Están claritos? Ya. Entonces yo voy a mandarles el aviso de todas formas. Ahora por Cibeduc de mañana, ¿cierto? De este horario, de la prueba de la mañana, para que se conecten, porque no todos llegan los días jueves a las 10. Y no tengamos problemas después.
¿ya? Así que bueno, Matías queda encargado como delegado de avisarle también a sus compañeros de sociabilizar. Así que bueno, si no hay consultas o más dudas, dejamos hasta acá la clase y nos vemos mañana. Y de los seminarios, no sé si hay alguien que tiene consulta o duda también. Por ahí me estuvieron haciendo unas preguntas Profe, el otro día, pero si hay alguien que tenga consulta, lo puede hacer ahora. Dígame. profe, yo quería consultarle, ¿para los seminarios hay un orden de presentar o uno se puede ofrecer para presentar Mira, en primero? principio lo ideal es que se ofrezcan, que hayan voluntarios, ¿cierto? Quien parte, quien sigue después, que nos ordenemos, seamos capaces de ordenarnos, pero si no, es al azar solamente. O sea, Porque podríamos nosotros, seguir el grupo 1, 2, 3, si es que nadie se quiere ofrecer, porque les cuesta a veces partir. Ahora, si llega mañana a las 2:30 y me dicen, yo quiero partir y después ya yo sigo con el grupo 5, yo sigo con el grupo 8, no hay ningún problema tampoco. Pero si no hay ese porque acuerdo, se saca nomás. Se elige. es que nosotros queríamos ser primero, sí se podía, el grupo Sí, 5. sí, sí, no hay problema. Ya, profe. Pero tienen que estar Vale. presentes toda la sesión de seminario, sí. No Sí, por ser los primeros se va a sí. ir ni nada, así que tengan presente eso el grupo completo también. ¿Ya? Vale, profe. Y chiquillas, vamos a parar la grabación porque se hace